Vamos a estudiar un tema maravilloso en las Escrituras, un tema que se encuentra en Mateo capítulo 25 del verso 31 al 46. Y este tema le hemos llamado ¿Cómo estamos tratando a Jesús? Así es que los invito a abrir sus Biblias en Mateo 25 del verso 31 al 46. Vamos a leer este texto. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¡Qué porción más tremenda! ¿Cómo tratamos a Jesús? Más bien, ¿cómo tratamos a los hermanos más pequeños de Jesús? Esta porción tiene un momento histórico en el que se ubica o se ubicará. Nuevamente en el verso 31 dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Ese es el momento en el que el Señor va a separar las ovejas de las cabras y el Señor va a juzgarlos en base a cómo trataron a sus hermanos más pequeños. Bueno, esto nos ubica en la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando Él juzgue a las naciones. El siguiente gran acontecimiento que estamos nosotros esperando es el arrebatamiento de los santos vencedores. El arrebatamiento va a suceder como parte de lo que se llama la primera resurrección o la resurrección de los justos. Al mismo tiempo van a ser resucitadas las personas que ya habrán muerto en Cristo, antes que el Señor se disponga a juzgar el pecado de este mundo por la vía de lo que se llama la gran tribulación. Una vez el Señor se lleva a los santos vencedores, el Señor va a derramar sus juicios sobre la tierra. El principio de quitar del camino a los vencedores antes de derramar Dios sus juicios sobre la tierra lo vemos operando desde muy atrás. Por ejemplo, el Señor se ocupó de que Noé estuviera preparado con un arca para que cuando vinieran las aguas de juicio, los juicios no tocaran a Noé. Noé era una persona justa. Así es que Noé no tenía por qué ser juzgado de esa manera junto con el resto de la humanidad. Así es que el arca estaba lista, Noé entró en el arca y con él su familia se derramaron las aguas del juicio y Noé, por así decirlo, flotó por encima de los juicios de Dios. Bueno, también encontramos este principio cuando Dios se dispuso a destruir Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim. Lot estaba en Sodoma y cuando el Señor Jesucristo en compañía de 2 ángeles visitó a Abraham,
el Señor le dijo a Abraham, no te voy a ocultar lo que voy a hacer, voy a destruir Sodoma. Y Abraham le dijo, Señor, si hubiera cierto número de justos en Sodoma, ¿la destruirías? No, Abraham, a causa de ese número de justos no lo haría. Y Abraham siguió bajando el número de justos, ¿verdad? Señor, si hubiera 100 justos, si hubiera 50 justos, si hubiera 30 justos, si hubiera 10 justos, ¿destruirías la ciudad? No, Abraham, yo no destruiría la ciudad por ese número de justos. Bueno, resulta que solo había uno y era Lot. Así es que el Señor se tomó el trabajo de enviar a estos 2 ángeles a Sodoma y sacar de allí a Lot y a su mujer y a sus hijas. Dios no podía destruir la ciudad hasta que Lot estuviera fuera de ahí, porque Lot era un justo y él no tenía por qué sufrir los justos juicios de Dios de este lado de la balanza. Así es que Dios quitó de allí al único justo que había y entonces trajo destrucción sobre Sodoma y Gomorra. Igualmente ocurrió cuando Dios terminó de enojarse con Judá y con la ciudad de Jerusalén. Allá en el Antiguo Testamento, Dios levantó a los caldeos, a Nabucodonosor, para juzgar a Judá y destruir la ciudad de Jerusalén. Pero antes de hacerlo, el Señor agarró a los buenos hijos, a la gente que era justa, a la gente que era piadosa, y los tomó y los sacó de Jerusalén. Y este es el grupo de gente que se fue cautiva a Babilonia y estuvo ahí por 70 años. Pero el Señor los sacó de allí y entonces fue destruida la ciudad. Así es que ahí tenemos nosotros el principio. No todos los cristianos se van a ir en el arrebatamiento, porque no todos los cristianos estarán venciendo o se encontrarán donde Dios hubiera querido que se encontraran en el momento en el que sea el arrebatamiento. Pero esa es otra historia. En el libro de Apocalipsis vemos lo que acontece con esos creyentes que se quedan acá en la tierra. Pero la gran tribulación va a durar 3 años y medio. Y cuando esto termine, el final de la gran tribulación, el bombardeo de saturación más grande es al final, y eso es a lo que se le llama el día de Jehová, cuando se derraman las 7 copas de ira de Dios. Y entonces los cielos se parten y aparece el Señor Jesucristo montando su caballo blanco, y detrás de él vienen sus santos ejércitos vestidos de lino fino. Y el Señor Jesucristo va a venir a la tierra, va a destruir al anticristo y sus ejércitos. Y sabemos por las escrituras que no se va a morir toda la humanidad. Hay una tercera parte de la humanidad que va a permanecer. Ahí encontramos a 144,000 judíos que Dios se ocupó de guardar, de preservarles la vida para que no perecieran. Así es que hay gente que no va a morir durante la gran tribulación. Hay diferentes clases de gente que van a estar presente cuando Jesucristo venga. Entonces, esta historia de Mateo 25 va a suceder cuando Jesucristo venga y juzgue a estas clases de personas o a las naciones que hayan quedado después de la gran tribulación. Va a acontecer 3 cosas grandes cuando Jesucristo venga. Lo primero es que el Señor Jesucristo va a dirigirse al sur de la ciudad de Jerusalén, en donde se encuentra el terreno o el territorio de Edom o de Esaú, y el Señor va a juzgar Edom, y el Señor va a crear un lago de fuego al sur de Jerusalén, en donde se ubicaba Edom. Esto lo encontramos en Isaías 34, si son tan amables. Isaías capítulo 34, del 1 al 10. Isaías 34, del 1 al 10. Acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro. Y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de parra y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio,
y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones, de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Y sus arroyos se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente. No se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. El Señor se va a ir al sur de Jerusalén y va a juzgar a Edom o Esaú, y allí va a crear este lago de fuego que arde con azufre. Es un lugar que va a quedar abierto a la vista de la gente. La gente va a ver a aquellos que terminen sus días en el lago de fuego. Y en el libro de Apocalipsis vemos claramente que al final el infierno y la muerte van a ser lanzados al lago de fuego. Así es que esto va a ocurrir al sur de Jerusalén. El Señor va a juzgar todo aquello que se refiera a Edom o Esaú. Muy bien. En Isaías capítulo 63 también vamos a leer algunos versículos. Isaías capítulo 63 del verso 1 al 6. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé y que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Así es que aquí tenemos pues cómo el Señor al sur de Jerusalén va a juzgar a estas naciones que están conectadas con Edom o Esaú, y allí va a crear el lago de fuego, ¿verdad? Donde va a terminar toda la impiedad. Muy bien, entonces viene el Señor Jesucristo y se dirige al sur de Jerusalén, y encontramos esto aconteciendo al sur, en Edom. Luego, lo siguiente, va a haber una batalla no solamente al sur de Jerusalén, va a haber una batalla al norte de Jerusalén. Al norte de Jerusalén, allí bastante más al norte, se encuentra el valle de los montes de Megido o Armagedón. La batalla de Armagedón está mencionada en Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis 16. Del verso 13 al 16. Vamos a leer. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Esto es al norte, pues, el valle de los montes de Megido. Y en Apocalipsis 19, verso 19, leemos Apocalipsis 19, verso 19 y 20 y 21. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, el Señor Jesucristo, y contra su ejército, la esposa del Señor Jesucristo que viene detrás. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre.
y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Esto sigue describiendo esta batalla al norte en Armagedón. Entonces Jesucristo va a venir al final de la gran tribulación, va a venir con sus santos ejércitos, y al sur de Jerusalén va a haber una batalla y van a ser destruidas todas estas naciones que tienen que ver con Edom o con Esaú, y allí se va a crear el lago de fuego. Luego, al norte de Jerusalén, en Armagedón, en el valle de los montes de Megiddo, se va a pelear esta batalla y allí van a ser destruidos el anticristo y el falso profeta y todos sus ejércitos. Y luego va a acontecer otra cosa más al este de Jerusalén, en lo que se llama el Valle de Josafat o el Valle de la Decisión, al este. Mateo 25 nos ubica en esta instancia, en el Valle de Josafat, en el Valle de la Decisión, en donde las naciones que hayan quedado van a ser juzgadas. Así es que vamos, por favor, a Joel capítulo 3. Joel capítulo 3. Del verso 1 al 3. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Y allí entraré en juicio con ellas, a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Veamos cómo este cuadro de Mateo 25 está siendo mencionado acá en Joel capítulo 3. Todas las naciones que hayan quedado van a ser reunidas en el Valle de Josafat, que se llama el Valle de la Decisión. En un momento lo leemos. Y allí van a ser juzgadas en base a cómo trataron a la nación de Israel. Joel capítulo 3, del verso 9 al 16. Proclamad esto entre las naciones. Proclamad guerra. Despertad a los valientes. Acérquense. Vengan todos los hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil, fuerte soy. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque es mucha la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Si nos vamos de regreso a Mateo 25, 31, vemos pues que es allí en el valle de Josafat, en el valle de la decisión, que van a ser reunidas todas estas naciones que hayan quedado y van a ser juzgadas en base a cómo trataron a la nación de Israel. Así es que obviamente los hermanos más pequeños del Señor Jesucristo, a quienes Jesús se refiere, tiene que ver con la nación de Israel. Pues Jesús era israelita, ¿verdad? Mateo 25, 31 nuevamente. Mateo 25, 31 dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Va a poner a las ovejas a su derecha y va a poner a los cabritos a la izquierda. ¿En base a qué? En base a cómo trataron a sus hermanos más pequeños. Así es que la primera aplicación de esto es cómo tratamos nosotros a los hermanos más pequeños del Señor Jesucristo, cómo tratamos nosotros a la nación de Israel.
A Israel le debemos a nuestro Mesías, Jesús era judío. A Israel le debemos la palabra de Dios. Todo el Antiguo Testamento, o lo que se llama Tanaj en hebreo, la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, los Nevi'im, que son los profetas, y los Ktuvim, que son los escritos, o los libros poéticos y los libros históricos. Todo eso se lo debemos a Israel. Luego, ¿qué creen? El Nuevo Testamento fue escrito por judíos. Los apóstoles eran judíos. La primera iglesia estaba conformada por judíos. Así es que le debemos mucho al Señor. Los pactos los hizo Dios con la humanidad por medio de Abraham, que fue el padre fundador de la nación de Israel. Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Los patriarcas. Así es que es muy importante cómo tratamos nosotros a la nación de Israel. Eso pues es muy claro acá, es muy obvio, ¿verdad? Ese es un lado a los hermanos pequeños del Señor Jesucristo. Así es que seamos diligentes nosotros en hacer nuestra tarea, amando con el amor del Señor a aquellos a quienes les debemos tanto. Muy bien. Esto también aplica a cómo tratamos a los demás. El que las naciones sean clasificadas como cabras o como ovejas, o que nosotros caigamos en la categoría de cabra o en la categoría de oveja. No solo es como tratamos a la nación de Israel, también es como tratamos a los demás. Resulta ser que los demás también son hijos de Dios, pues todo el mundo es hijo de Dios por creación, ¿verdad? Aunque no haya sido redimido. Pero un creyente, un cristiano redimido por la sangre de Cristo es doblemente hijo de Dios. Es hijo de Dios también por redención. Y Jesús está en ellos. Así es que es hermano menor de Jesús. Así es que, ¿cómo estamos tratando a los demás? Eso también va a hacer que el Señor nos clasifique como ovejas o como cabras si no lo estamos haciendo bien. En Mateo 12:47 leemos lo siguiente. Mateo 12:47. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Así es que ovejas o cabras, ¿verdad? También depende de cómo tratemos nosotros a los demás creyentes, a nuestros hermanos en Jesucristo. ¿Cómo los tratamos? Ellos son hermanos menores o hermanos pequeños del Señor Jesucristo, así como lo somos nosotros también. Si nos vamos por favor a Mateo 28, verso 10. Leemos nuevamente palabras de Jesús. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. ¡Qué maravilla! Jesús no se quedó él solito con el Padre, él lo compartió con nosotros. Nosotros somos hijos del Padre, por lo tanto somos hermanos pequeños del Señor Jesucristo. Y todos nuestros hermanos en Cristo, todos los creyentes, redimidos, salvos por la sangre de Cristo, son hermanos del Señor Jesucristo. Por lo tanto, pues tenemos que tratarlos bien, ¿verdad? Y en Juan 20:17, miren lo que dijo cuando Jesús resucitó. En Mateo 28 también fue cuando él ya había resucitado, pero en Juan 20:17 le dice a las mujeres, ¿verdad?, que estaban allá en la tumba: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¡Qué maravilla! A través de Jesucristo llegamos a ser hijos del mismo Padre, ¿verdad? El Padre nuestro que estás en los cielos. Así es que todos los creyentes en Cristo somos hijos de Dios, por lo tanto, hermanos pequeños del Señor Jesucristo. ¿Cómo tratamos a los creyentes en Cristo? ¿Cómo tratamos a los hijos de Dios? En base a eso vamos a ser juzgados, o la gente va a ser juzgada y va a ser clasificada como oveja o como cabra. Hay otro lado a esto.
¿Qué en nosotros es el Hijo de Dios? Recuerden que el día de nuestra salvación ocurrió algo. Ese día nacimos de nuevo. Ese día Cristo llegó a nuestro corazón. Ese día nuestro corazón, que fue limpiado con la sangre de Cristo, albergó una semilla que tiene la misma naturaleza del Señor Jesucristo. Cristo llegó a nosotros. Así es que Cristo está en nosotros, en nuestro nuevo corazón. Quiere decir que nuestro nuevo corazón es el Hijo de Dios. Nuestro nuevo hombre es el hermano menor del Señor Jesucristo, que está a la diestra del Padre. Así es que también Cristo en nosotros es hermano pequeño de Cristo a la diestra del Padre. Por lo tanto, esta porción de Mateo 25, de cómo tratamos a Jesús, de si vamos a ser clasificados como ovejas o como cabras, también se refiere a cómo estamos tratando a Jesús, quien está dentro de nosotros si somos creyentes. ¿Cómo llega Jesús a estar dentro de nosotros? Bueno, vámonos a Juan capítulo 3, verso 1. Juan capítulo 3, verso 1. Juan 3:1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, como que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer de nuevo, el nuevo nacimiento es un hecho, es algo que tiene que acontecer en nosotros. Jesucristo dijo: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le atrajere. Y un día el Padre comienza a trabajar con nosotros de muchas maneras, por medio de su Espíritu Santo. Empieza a inquietarnos, empieza a ayudarnos a sentir el vacío que tenemos todos adentro. Empieza a hacernos preguntarnos si hay remedio para nosotros. Empieza a darnos conciencia de cuán lejos estamos de Dios, de cuán pecadores somos. Y un día nos encontramos a los pies de la cruz y Jesús nos es revelado como el Salvador. Jesús murió en la cruz del Calvario precisamente para salvarnos de nuestros pecados, para saldar la deuda moral que teníamos con Dios. Dios mismo estableció que la paga del pecado es la muerte. Así es que todos nosotros deberíamos morir porque tenemos una deuda moral enorme que saldar. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es que Jesús murió en la cruz tomando nuestro lugar. Cuando nosotros por fe hacemos nuestro el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros, cuando por fe venimos a Él con todo nuestro corazón, con toda sinceridad y le decimos: Jesús, tú eres el Salvador y yo necesito salvación. Te pido que me salves. Me confieso pecador, Señor. Necesito que me limpies, limpia mis pecados, límpiame con tu preciosa sangre, Señor Jesús, y sálvame. Y a eso le añadimos: Señor Jesús, ven a mi corazón, ven a vivir en mi vida. Que mi corazón se convierta en un trono para ti. Llega allí, Señor, y quédate allí para siempre. Jesús lo hace. Jesús crea un nuevo hombre dentro de nuestro viejo hombre y Él viene a vivir allí, dentro de nosotros. Ese es el nuevo nacimiento, cuando nace en nosotros un hombre nuevo. Cuando el Señor crea en nosotros un hombre nuevo. Ese hombre nuevo es Jesús en nosotros. Bueno, leamos por favor en 1 de Pedro 1:22. Detengámonos un poquito y pensemos en esto del nuevo nacimiento. Nacer de nuevo, nacer otra vez. 1 de Pedro capítulo 1, verso 22. Leemos lo siguiente.
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué nos da el nuevo nacimiento? Pues ya lo dije, es cuando Jesucristo llega a nuestra vida. Una vez hemos sido limpiados con su preciosa sangre redentora. Pero aquí se nos dice que renacemos por la palabra de Dios, la simiente o la semilla incorruptible que vive y permanece para siempre. Cuando nos es predicado el mensaje de salvación, pueden pasar dos cosas. O nos cerramos y este mensaje no va a hallar cabida en nosotros. O nos abrimos y la palabra de Dios haya cabida en nosotros. Cuando la verdad haya cabida en nosotros, entonces esa semilla se implanta en nuestro corazón y nos da el nuevo nacimiento. Vámonos por favor a Santiago capítulo 1, verso 18. Santiago 1, 18. Y en Santiago 1, 18 leemos: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Él nos hizo nacer por la palabra, por la palabra. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Pedro y Cornelio? Un día Cornelio, que era una persona que pues no conocía a Dios, sabía acerca de Dios, pero era fiel con lo que sabía. Y buscaba a Dios, lo buscaba en ayuno, en oración, y le daba muchas limosnas a la sinagoga de los judíos. Cornelio era romano, Cornelio era gentil, era un no judío. Pero el Señor ha prometido: buscad y hallaréis, y Dios vio la sinceridad de Cornelio. Él fue el primer gentil convertido al cristianismo. Un ángel se le apareció y Dios le dijo: he recibido tus oraciones y tus limosnas. Ve y manda a llamar a un señor que se llama Pedro, que vive allá a la orilla del mar, o está hospedado a la orilla del mar en casa de Simón el curtidor, y ahorita está orando. Bueno, lo mandaron a llamar. Al mismo tiempo Pedro estaba orando en la azotea de la casa y tuvo esta tremenda visión del lienzo donde aparecían animales inmundos, y Dios le dijo: mata y come, Pedro. Todo el tiempo el Señor le estaba mostrando a Pedro que Dios estaba santificando a los gentiles, que el sacrificio de Cristo era para todo mundo, no nada más para el pueblo judío. Así es que mandaron a llamar a Pedro. Pedro llegó a la casa de Cornelio, les empezó a predicar el mensaje de salvación, y a medio mensaje se derramó el Espíritu Santo y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Obviamente hubo una evidencia para que fuera notorio que habían sido llenos del Espíritu Santo. Seguramente todos empezaron a hablar en otras lenguas. Dios interrumpió a Pedro, interrumpió su mensaje. Y Pedro, asombrado, dijo: wow, ya me di cuenta que el Espíritu Santo es para los gentiles también, para todo aquel que cree. Bueno, ¿en qué momento fueron salvos? Porque una persona que no ha sido limpiada con la sangre de Cristo no puede recibir el bautismo con el Espíritu Santo. ¿En qué momento fueron salvos? Fueron limpiados Cornelio y los de su casa. Fue cuando la palabra halló cabida en sus corazones. Ellos absorbieron cada palabra que estaba hablando Pedro. En su mente deben haber dicho: qué cosa más maravillosa, eso es lo que quiero, yo quiero tener la experiencia de eso, yo también necesito salvación. Eso fue suficiente para que la palabra llegara y la sangre llegaran y ellos experimentaran el nuevo nacimiento. Por eso el Espíritu se derramó y fueron todos llenos con el Espíritu Santo. Así es que somos renacidos por la palabra de Dios. Muy bien. En Colosenses 1:24 leemos lo siguiente. Colosenses 1:24. Cuando nacemos de nuevo, esta semilla que tiene la misma naturaleza de Cristo, esta semilla que es un lado de Jesucristo, ¿verdad?, queda implantada en nosotros. Cristo está a la diestra del Padre. Él sigue allí sentado en el trono. Pero Él siembra una semilla con su misma naturaleza.
con su nombre, su naturaleza en nosotros. Así es que ahora Cristo no solo está sentado a la diestra del Padre, Cristo está en nosotros. Y veamos estas tremendas palabras en Colosenses 1 del 24 al 27. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros. El que Cristo esté en nosotros nos convierte en hijos del Padre, hermanos del Señor Jesucristo. Es Cristo en nosotros quien es hermano o hermano pequeño de Cristo a la diestra del Padre. Así es que nuestro nuevo hombre, nuestro nuevo corazón es hermano pequeño del Señor Jesucristo. Entonces esta historia de Mateo 25, de cómo van a ser clasificadas las naciones, sí, como ovejas o como cabras, basado en cómo van a tratar a los hermanos más pequeños del Señor Jesucristo, también se aplica a nosotros. Resulta ser pues que no solamente tenemos que tratar bien a los israelitas, a los descendientes de Israel, tenemos que tratar bien a nuestros hermanos en Cristo, porque son hijos del Padre, hermanos del Señor Jesucristo, y tenemos que tratar bien a Cristo en nosotros, porque Cristo en nosotros es hermano menor de Cristo a la diestra del Padre. Leamos por favor Efesios 3:14. Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Muy bien. Así es que el que Cristo haya llegado a nuestra vida nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Juan 1:12 dice: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En Romanos 8:14 dice que si somos guiados por el Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Romanos 8:19 dice que la manifestación está aguardando, la creación está aguardando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Así es que, ¿quién es el Hijo de Dios en nosotros, sino Cristo en nosotros, nuestro nuevo hombre, nuestro nuevo corazón? Cristo en nosotros es hermano menor o hermano pequeño de Cristo a la diestra del Padre. Y si volvemos nosotros a Mateo capítulo 25, aquí se nos dice qué cosas podría estar padeciendo Cristo en nosotros y cómo resolverlas, cómo ministrarlo a Él para solventar este estado en el que podríamos nosotros tener a Cristo en nosotros. Hay muchas personas que efectivamente han experimentado la salvación y el nuevo nacimiento. Son cristianos, no únicamente por simpatizar con algo o por saber acerca de algo, sino por haber experimentado algo. Son cristianos, pero por alguna razón siguen viviendo una vida espiritual muy descuidada.
son totalmente desinteresados en las cosas espirituales, no han permitido que Cristo crezca en ellos, no han dejado que el Señor los convierta y los transforme de una manera más completa. Siguen viviendo para satisfacer los deseos de la carne. Siguen viviendo como si Cristo nunca hubiera llegado a sus corazones. Esta es la gente que tiene a Cristo, como dice aquí, en Mateo 25, verso 44. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Como ya estudiamos, cierto, tiene que ver con cómo servimos nosotros a los demás, cómo servimos nosotros a la descendencia literal de Abraham, cómo servimos nosotros a los hijos de Dios por redención por medio de Jesucristo. Pero también tiene que ver cómo estamos tratando a Cristo en nosotros. ¿Cómo está Cristo en nosotros? Si somos salvos, Jesús llegó. Jesús está allá adentro. Jesús está allá adentro. ¿Cómo lo estamos tratando? A lo mejor lo tenemos hambriento, sediento o forastero, desnudo, enfermo o en una cárcel. Este mensaje que quiero transmitirles es para enseñarnos cómo podemos nosotros reducir a Jesucristo a uno de estos estados. Quiero decir, Cristo, nuestro nuevo hombre que está dentro, Cristo en nosotros. Cómo a través de nuestros descuidos, Cristo podría encontrarse en este estado y en esta situación dentro de nosotros. ¿Y qué hacer para solventar eso? Así es que vamos a estudiar cada uno de estos puntos y vamos a ver cómo podemos levantar a Jesucristo y servirlo y ministrarlo para que su poder y su vida sigan obrando poderosamente en nosotros y Él pueda seguirnos transformando, convirtiendo y conformando a imagen suya.